Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCAOA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 28 de enero del 2023. Mi nombre es Mari y soy comedora compulsiva. Seré la moderadora de esta reunión. Esta reunión está siendo grabado, solo el audio va a ser publicado. Nuestra compañera de esta mañana, Nairet, quien tiene años en OA, trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del tema Pasos 1, 2 y 3, el ciclo del amor. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, que nos pueden ayudar muchísimo. Nairet es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Es una hora para compartir, Nairet, y la siguiente hora es para preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la oración que te gustaría, no sé si te gustaría iniciar con una oración para dar inicio a este espacio. ¿Te gustaría tú llevarla a Ok, cabo? claro. Adelante. Comencemos con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para que reconozcamos la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que así sea. Gracias. Y pues ahora, pues le damos la bienvenida oficial, compañeros que se acaban de unir. Nairet es nuestra invitada y el tema es el ciclo del amor, pero son los pasos 1, 2 y 3. Adelante, Nairet, este es tu espacio. Bienvenida. Gracias, María. Gracias, compis, por permitirme compartir y hacer servicio. Y bueno, yo esto lo escuché de unos padrinos del ciclo del amor, que es el paso 1, 2 y 3, que es el paso que se nos sugiere que hagamos todos los días. La derrota, trabajar la relación con el poder superior y la espera en ese poder superior, que es el paso en el que se me van las 24 horas del día, siempre pendiente de estar aquí recordando mi condición y recordando la solución de mi problema. Y voy a compartirles un poquito mi historia, cómo ha sido que yo viví estos 3 pasos. En una junta esta semana, la semana pasada, reflexionaba que yo comencé mi recuperación desde el día 1 que yo llegué al programa, porque ahí comencé a entender quién era, qué me pasaba. Yo no sabía que había una enfermedad, una adicción al azúcar. Y cuando a mí me dicen, y me abren mi mente y me dicen: es que tienes una enfermedad, eres una enferma, y por eso es que no tienes carácter cuando se trata de en un principio, en los primeros años de mi vida y en la adolescencia y todo eso, era un tema mucho de vanidad, ¿verdad? La belleza, sentirme delgada, sentirme muy atractiva para los hombres, era una de mis grandes anhelos, mis grandes motivaciones. Pero ya cuando uno comienza a tener cierta edad, pues uno comienza a preocuparse por la salud. Y sobre todo la pandemia fue un momento de gran reflexión porque toda mi familia estaba muy asustada por mi sobrepeso y lo que estaba pasando. Y yo también sentí ese miedo. Y ahí comencé a valorar mucho lo que era la salud, que ciertamente yo tenía a mi favor mi edad y que no, pero yo sabía que en algún momento me iba a pasar factura lo que yo estaba haciendo. Y así fue como yo llegué al programa. En pandemia yo no podía dormir, me costaba mucho dormir y después me costaba mucho despertarme en las mañanas y comenzar la batalla del desayuno, de ese día donde yo me decía: mañana sí empiezo la dieta, y llegaba esa mañana y sentir ese miedo de que no iba a pasar nada, que todo iba a ser igual que el día anterior. Y una noche no podía dormir y estaba viendo televisión y vi una serie que se llamaba Insaciable, que trataba sobre una mujer que había sido obesa y que por un accidente rebajó mucho, pero en su mente, aunque era muy delgada y atractiva, ella seguía teniendo sus hábitos compulsivos de comer y llega a un grupo de 12 pasos. Y yo dije: ¿qué es eso? Dije yo.
Y ese nombre lo metí en Google y llegué a Overeater Anonymous. Entré a un grupo por WhatsApp y ahí empezó mi recuperación. Esa primera junta donde me dan la bienvenida, donde me dicen que tengo una enfermedad, que existe una enfermedad y que todo comenzaba a tener sentido de lo que yo había experimentado toda mi vida, porque yo soy comedora compulsiva desde niña. Mi primer atracón me lo di como a los 8 años, en el cumpleaños de mi hermana, el cumpleaños número 1 de mi hermana. Y yo vomité y todo lo que comí. Yo estuve creo que 24 horas comiendo de todo lo que había en mi casa. Y ya yo ahí ya tenía un problema que mi familia no supo nunca manejar porque estábamos ignorantes de lo que me pasaba. Si no tengo la seguridad de que mi mamá hubiese buscado la forma de ayudarme. Y bueno, llegó al programa y comienza mi recuperación, comienza mi proceso para poder vivir un paso uno que yo le llamo el principio del fin, porque yo llegué en una noche, para mí yo estaba en la noche oscura de mi vida, porque todo estaba mal en mi vida, mis relaciones con mi familia y todo estaba en mi interior. Afuera supuestamente todo estaba bien, yo estaba bien, yo dormía con alguien y me sentía sola, muy sola, a pesar de que dormía con alguien, que es mi pareja, mi novio, y no podía conectarme con él, no llamaba a mi papá, porque incluso ellos no están aquí, yo estoy en otro país, yo soy de Venezuela, vivo en Ecuador, no llamaba a mi familia porque hasta llamarlos me daba vergüenza, porque sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Y estaba muy sola, llena de mucho miedo, con muchas ideas locas de mentes en mi cabeza. Y llego al programa y comienzo a estudiar lo que es la enfermedad, que para mí yo le llamo el paso cero, que es saber qué es esto, qué pasa conmigo, y comienzo a estudiar mi enfermedad. También entro a otro grupo que me ayuda mucho también a ver mis defectos de carácter, mis rasgos de la enfermedad, comenzar a comprender eso y comenzar a entender la magnitud de mi enfermedad. La noche se hizo más oscura, se hizo más amarga, porque yo me sentía víctima y ya comenzaba a entrar en otro punto, que era de ver la responsabilidad de las cosas que yo había hecho y sobre todo entender que yo no podía hacer nada por mí, que yo tenía que poner mis armas, que yo tenía que, todo lo que yo tenía una mochila de recursos para enfrentar la vida que ya no me servía. Y fue muy duro tener que soltarlas una a una, porque todavía cargo. Y poco a poco voy soltando. Todas esas cosas que yo tenía, armas. Yo recuerdo que una compañera una vez compartía, es que yo vivía mi vida, yo andaba como Rambo por la vida. Andaba con armas, con bombas, y al primera, ¡pum!, mataba, disparaba, lanzaba una bomba, gritaba. Era mucha violencia dentro de mí porque había mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, miedo a que me hicieran daño, miedo a que me hirieran, miedo a que me abandonaran. Ese miedo, la única emoción que yo me permitía sentir, porque creo que me la permitieron sentir de pequeña, era la rabia. Siente rabia y era lo único que yo me daba permiso a sentir, era rabia, pero lo que tenía era miedo, miedo a que me abandonaran, miedo a que me dejaran, miedo a morirme. Y bueno, así comienzo yo a entrar en un paso uno en mi adicción de la comida. Yo me acuerdo que yo me identificaba mucho con los perros cuando los están domesticando, cuando los están entrenando, porque yo lo hacía con mis perros. Los agarraba por el pescuezo al macho y lo doblegaba en el piso, y yo me acuerdo cómo mi perro temblaba y empezaba a temblar, y eso me pasó a mí. Me pasó a mí cuando tuve que empezar a reportar mis alimentos. Me pasó cuando por fin entiendo, que yo necesitaba una madrina para que me dijera lo que yo tenía que hacer.
porque yo no sabía lo que tenía que hacer, porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, y ni una carrera tan larga como comedora compulsiva, que sabía tanto de comida y que había leído tantos libros de nutrición y que buscaba tanto ese tipo de informaciones, que eso no era suficiente para mí, porque yo siempre iba a defender mi enfermedad, porque yo siempre iba a buscar, aunque sea un pedacito de un alimento de algo, que a mí me alimentara la alergia. Y cuando yo entendí eso, empecé a temblar. Yo mandaba mis planes de comida temblando. ¿Por qué temblaba? Porque sabía que no era que yo mandaba mi plan de comida, porque eso lo hice mucho tiempo. Ah, bueno, esto es lo que voy a comer, gracias. No, era, esto es lo que voy a comer. ¿Tiene alguna sugerencia para mí? Esa palabra lo cambiaba todo, porque era esperar esa respuesta de esa madrina que iba a hacer cambios, porque yo sabía que iba a hacer cambios. Yo sabía que lo que yo estaba mandando estaba mal. Y sufrí muchísimo, hacer caso, ser disciplinada o algo así, me costó mucho, porque mi madrina empezó a decirme, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquello, y yo empezaba a poner excusas, es que yo no tengo plata para eso, es que eso es muy caro, es que no, porque a mí me está yendo bien, ya yo compré un montón de esto que usted me está diciendo que no puedo comer, yo compré un montón, yo me lo tengo que comer, cuando yo me lo acabe, yo con mucho gusto lo cambio. Pero fue mi proceso y hoy lo veo con mucho amor porque fue muy dulce. Por eso es que el ciclo, por eso es que yo le llamo el ciclo del amor, porque fue un proceso muy dulce, donde mi madrina me va llevando poco a poco esa derrota. Yo recuerdo que me ponía a leer mucho el capítulo 5 de Alcohólicos Anónimos que hablaba de la honestidad, porque yo no podía ver, o sea, yo no tenía la capacidad de ver en la mentira en la que yo vivía. Yo me decía puras mentiras, yo era pura mentira, mentira, mentira. Y esa es mi tendencia, a mentirme. Por eso es que yo necesito tanto de trabajar mis pasos, no hacerlo sola. A mí hacer los pasos sola, por ejemplo, el paso 4, que hay gente, no, que yo hice una escritura y tal. Y yo a mí eso no me sirve porque yo soy muy mentirosa y me engaño a mí misma. Y no puedo ver mis ganancias secundarias, me cuesta ver todo eso escondido que está ahí, que protejo, sobre todo que protejo. Y cuando me enfrento a estas verdades, a mí me ha servido mucho porque me lleva más a la impotencia. Cuando yo me enfrento a las verdades, digo, Dios mío, es que ni siquiera soy capaz de darme cuenta cuando estoy mintiendo. Yo es cuando yo digo, yo necesito de verdad otras personas. Sé que no puedo aferrarme a una porque es mucho con una sola persona, cada quien tiene que vivir una vida. Y por eso siempre he buscado mucha ayuda, ¿no? De una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de las que yo vea que me brindan una mano, yo de ahí me agarro. Me he agarrado con mucha fuerza para poder seguir en el proceso de la derrota, de la misma derrota. Yo sabía que estaba en un proceso de derrota, de que a mí se me venía hablando mucho desde hace mucho tiempo de las herramientas que es lo que me hace estar en el primer paso, la derrota, que es entrar a junta, que es hacer la tribuna, que es usar a la madrina, tener una madrina, reportar mi plan de comidas y con a la puerta abierta las sugerencias, ¿no? Que para mí fue un cambio de reportar plan de comida a reportarlo esperando una respuesta, dejando la puerta abierta para una sugerencia de mi madrina. Y ahí empecé a ver yo mi soberbia, ahí empecé a ver yo la rabia que tenía de soltar los alimentos. Eso que tanto me decía la literatura, que yo no quería verme a mí ahí, en este punto. No quería verme. Yo no quería verme así tan irremediable. No quería verlo. Y cuando a mí se me empiezan a hacer los cambios, yo me acuerdo llorar por alimentos. Recuerdo sentir mucha rabia, recuerdo llorar como si fuera un familiar, porque ya no podía comer algo. ¿Por qué? ¿Por qué me lo estás quitando? ¿Pero por qué me lo quitas? Y empecé a ver la magnitud del rollo mental que yo tenía, que le adjudicaba poderes mágicos a un bocado de algo, a un alimento. Y
comienzo a sentir rabia contra mí misma también. Comienzo a creer, esa fue la otra fase. Yo puedo. Ok, yo lo voy a hacer en mis propias fuerzas, con fuerza de voluntad, y comienzo también a sufrir ese tema de hacerlo a fuerza de voluntad. No había una derrota sincera, era como era un proceso. Para mí, el primer paso fue un proceso. Poco a poco iba llegando a otro nivel de conciencia, más conciencia, hasta que una vez solté mi abstinencia, después de 6 meses, solté la abstinencia y empecé a comer como nunca jamás había comido. Fue horrible, porque una cosa es estar en el programa abstinente, pero otra cosa es distinta a estar en el programa en recaída. Es muy doloroso, muy fuerte, es horrible, porque tú puedes ver la locura en la que tú estás. Y yo que había leído tanto, yo veía la literatura como yo la hacía. Yo veía la literatura y eso no me bastaba para yo parar de comer. Y yo sabía lo que me estaba pasando y podía intelectualmente saber lo que me estaba pasando, pero de corazón yo no podía parar. Y yo estaba sufriendo mucho, porque tenía todo listo para mí, para soltarlo todo, pero no podía, no entendía cómo, porque mi ego es muy limitado, yo soy muy limitada, mi enfermedad me hace tener muchas limitaciones. Y sabía que tenía que vivir el proceso, que no tenía otra alternativa. Y un día yo comí tanto, que en la noche la pasé muy mal y amanecí vomitando de todo lo que he comido. Y me escribe una compañera y la compañera me dice, ¿cómo estás? No te he visto en las juntas. Y yo le dije, estoy muy mal, o sea, yo vomitando en la poseta y el mensaje y con el teléfono en la mano, me llega este mensaje y yo le digo, yo estoy muy mal y yo necesito ayuda. Cuando yo digo eso, yo salgo del baño y las ganas de comer desaparecieron. Y yo me quedé muy sorprendida porque yo sabía que había sido ese mensaje. Yo sabía que había sido algo de honestidad que había salido dentro de mí. Cuando yo dije, necesito ayuda, estoy muy mal. Bueno, mientras duró esa derrota, desapareció el antojo por comer, volví a coger la abstinencia por unos días, mientras duró la derrota. Ya después comenzamos el taller de pasos, yo empecé otra vez, pasos, programa, porque ahí es donde tú te vas a recuperar. No te aísles, por más que te sientas mal de que muchas de tus compañeras la lograron y están abstinentes, tú no importa. Tú te quedas ahí y mi ego sufría porque yo veía cómo yo iba perdiendo y no importa, yo ahí me mantuve. Recuerdo que comenzamos un ciclo de pasos y una compañera nos dice, la que estábamos moderando ese taller, cuando empezamos el primer paso, ella dice, lleguemos al segundo paso abstinentes, que hacer el segundo paso sin estar drogado es otro rollo, dice. Y yo dije, claro, yo cómo voy a estar haciendo pasos si yo todavía no tengo la abstinencia, todavía no estoy desintoxicada, todavía sigo obsesiva con la comida. Yo necesito apasionarme con mi primer paso. Yo necesito buscar la forma, entrar, darme atracones de juntas, leer mucho, orar mucho, llamar mucho, hablar mucho, para yo poder estar abstinente y sobre todo dentro de mi intelectualidad, de lo que yo podía dar en ese momento, quitarme los alimentos alcohólicos, por lo menos los más evidentes, los que yo veía más evidentes en ese momento, porque yo necesito llegar a un segundo paso, porque yo comencé a entender también que yo tenía un serio problema con mi poder superior, que ahí vamos para el paso 2. Y yo sabía que yo tenía un problema serio con mi poder superior, y que mientras yo siguiera comiendo alimentos que me drogaban,
que me agüevaban, me atontaban, que me hacían fantasear, yo no iba a poder ver qué era lo que me pasaba con Dios. Y yo me acuerdo que todos los días entraba juntas, y cuando vamos por el paso 2, y cuando vamos por el paso 2, porque estaba haciendo una dieta, ¿verdad? Yo empiezo haciendo una dieta. ¿Por qué sé que es una dieta? Porque sufría mucho. Como dicen aquí, tenía los puños cerrados. Me quité el azúcar, sí. Me quité muchos tipos de harina, sí. Pero todavía había otros alimentos que me despertaban la alergia física, que me mantenían obsesionada, que aunque no eran alimentos rojos para mí, hacían que yo en la tarde y en la noche, que era cuando me gustaba darme mis comiditas, que era cuando ya yo perdía la voluntad. Ya yo en la noche, tarde noche, ya yo no tenía voluntad para soportar y iba por el alimento rojo mío. Y yo sufría mucho, y yo trabajaba con niños, y los niños llegaban con dulces, y los niños llegaban con cosas, eso era horrible, eso era una batalla, eso era una lucha, eso era, es que yo no voy a poder, me llegaban con cosas, con dulces, yo, por favor, quítame todo esto de cerca de mí porque me volvía loca, nada más olerlo, era horrible, comía poquito, esa era una de las cosas que más yo pequé, que el error que más cometí fue comer muy poco, porque yo asociaba abstinencia con rebajar, porque muy en el fondo lo que yo quería era rebajar, perder peso, y para mí perder peso era comer poco, y eso era lo que yo hacía. No entendía, y eso me lo hizo entender mi madrina, que si comía muy poco, yo no iba a tener la fuerza para enfrentarme a esos alimentos, porque me iba a tener que enfrentar a esos alimentos, porque yo cocino en mi casa y mi familia, los que le cocino, que es mi novio, él no es comedor compulsivo y hay cosas que él come que yo no puedo comer y que nada más el olor a mí me volvía loca, loca. Y no le decía nada a él, porque tal vez si yo le hubiese dicho, mira, yo por un tiempo no voy a poder hacer prepararte esta comida porque me hace mal, porque es que era una forma morbosa de tener esa comida, de que si yo no la como, por lo menos cómela tú. Yo me acuerdo planificando, preparar dulces y que para otros, pero eran para mí, pero no me los comía. Y era morboso, es morboso, pero me pasa. O sea, como que no me intoxico yo, como dice mi madrina, pero intoxica a otros. Y eso lo hago yo, lo suelo hacer. Ahora, ya que tengo la conciencia, estoy más pila, más pendiente de que no utilice esos pensamientos para mi enfermedad y que todo lo que haga sea para mi recuperación y para no hacerle daño a los demás, porque ya tengo esa conciencia. Y así pasé mi paso 1. Mi paso 1 que fue el principio. Fue el fin de esa noche oscura que yo tenía y el principio de comenzar a tener esperanza. Luego llega mi paso 2, que fue bien, ese paso 2 lo descubrí un día que tenía un problema económico muy fuerte y entonces mi padrino me decía, pero ora, pero tírate en el piso, pide ayuda a tu poder superior. Y yo, pero ¿cómo usted me va a pedir eso? Y empiezo yo a orar con aquella rabia. Ahí se me sale toda la rabia que yo tenía, toda el resentimiento que yo tenía hacia mi poder superior. Yo le llamo al paso 2 como el paso del papel y el lápiz, o del lienzo y el pincel. Muchas personas, como nos dice la literatura, van a llegar con un lienzo en blanco. Los que no creen en Dios, y vienen y les dice, porque la literatura nos dice que debo abrir mi forma de pensar. Tienes que abrir tu mente. Eso me lo dice la literatura. Abre tu mente. Abre tu mente, tengas Dios o no tengas a un Dios. Y me tocaba abrir mi mente. Me tocaba tener que empezar a hablar con ese Dios, el que yo respetaba tanto, y le había adjudicado, bueno, aquí, y le había puesto a Dios, para esto me puedes ayudar, para esto no, para esto sí, para esto no. Y comienzo a descubrir
tengo que agarrar un papel, una borra y un lápiz, porque yo sí tenía mucha chuchería para Dios. Yo a Dios le tenía color, olor, actitud, cara, carácter. Yo le tenía muchas cosas a Dios puestas que no me ayudaban. Y eso hacía mi proceso mucho más difícil, porque yo tenía un ego muy espiritualizado, porque yo sí busco a Dios desde muy pequeña, más desde que se muere mi mamá. Yo busco mucho a Dios, pero lo busco con mucha ansiedad, con mucho miedo, porque yo de verdad sentía que Dios había matado a mi mamá. Y yo decía, Dios, no me vayas a matar a mi papá. Yo me obsesiono con el tema de Dios, de volverme así como muy espiritual, de ser buena, para que Dios no me fuera a castigar otra vez y se llevara a mi papá. Y claro, comienzo yo más a enmascararme, me enmascaro más, me monto más personajes, me monto más, muy duro, pues o sea, no había espacio para ser espontánea, no había espacio para sentir, no había espacio para saber quién era yo, para buscar, porque la fe es búsqueda, la fe es vivir siempre buscando, buscando. Y yo vivía era engañándose a Dios, viendo qué voy a hacer para engañarlo hoy. Eh, Porque muy en el fondo había mucho egoísmo dentro de mí. Y yo lo sabía, muy en el fondo lo sabía. Y bueno, ese día yo me empiezo a pelear con Dios y le digo, y sale todo lo que yo en verdad sentía por él, salen mis dudas, sale mi rabia, mi resentimiento, empieza a salir todo eso que yo quise mantener tan escondido. Y me doy cuenta, wow, no, es fuerte el problema que tengo con mi poder superior, es muy fuerte. Entonces voy a tener que aprender a borrar y volver a escribir, que es lo que es el Dios de los alcohólicos. Una Nairé que tiene ya que ser adulta, que tiene que crecer y ya dejar de creer en ese Dios de que me enseñaron de chiquita y que yo alimenté esa imagen en mi enfermedad y comenzar a ser una Nairé adulta y crear un Dios de una Nairé adulta, un Dios que fuera un aliado, que fuera amoroso, que fuera de perdón. Yo necesitaba perdón, que me perdonaran. Y el perdón lo empecé a vivir a través de mis compañeras, a través de mi madrina de pasos. Cuando yo comienzo a decirle a mi madrina todo lo que me pasaba por mi mente, que a lo mejor no lo había hecho, pero estaba en mi mente y me atormentaba. Y mi madrina me decía, yo también lo pienso. Y no nada más a mi madrina, a otras compañeras, yo tengo que decirte esto porque a mí esto me está matando. Y, y, y eran cosas que estaban en mi mente, ni siquiera que había hecho, que estaban en mi mente. Y comienzo a sentir lo que es el perdón. Los demás comienzan a conocerme como soy y no me rechazan. Y no me dicen, no pasa nada. Yo también soy así, yo también, eso somos enfermos. Y comienzo a vivir esa parte del amor que pensé que no existía, que era el perdón, que era que me ayudaran, que era, yo molestaba mucho, yo soy muy absorbente y me volví muy absorbente, porque en verdad vivía en mucha impotencia. Y cuando tú vives en mucha impotencia, como me pasó a mí, o sea, llegó un momento en que ya yo no sabía ni siquiera qué decir, qué voy a decir, qué debo decir, porque ya no quería hacerle más daño a nadie. Y yo tenía que llamar y hablar con alguien o entrar a una junta y ver qué pasaba, ver qué me decía Dios a través de un compañero, de cómo afrontar lo que tenía que afrontar, porque no tenía herramientas, nada, estoy reaprendiendo todo. Y comienzo a vivir eso que me da el segundo paso, que es aprender a perdonar a través de que me perdonen a mí. Empiezo a recibir mucha ayuda, mucho amor, y empiezo yo a duplicar, a imitar lo que hacían los demás. Con rabia, con enojo. En mi interior
había mucho egoísmo, había rabia, es que estoy perdiendo tiempo, es que yo debería estar trabajando, es que yo debería estar haciendo esto, es que yo me la paso metida en juntas, no importa, con todo y eso, yo seguía imitando lo que hacían los demás, lo que hacían mis padrinos, lo que hacían mis compañeros, seguía escuchando, seguía leyendo, seguía viendo por qué tantas dudas hacia Dios, comenzaba a hacer más la oración, ya empecé con las cartas, eso de las cartas a mí me ayudó mucho, porque salían cosas, y comienzo a hablar con Dios a través de cartas. Recuerdo yo sentir también mucho resentimiento hacia mi religión, y la vida me lleva a un taller de religión en mi iglesia. O sea, con la religión con la que yo crecí, la religión con la que yo me enojé. Y para mí fue muy revelador y marcó un antes y un después en mi vida, ese taller. Duró como 3 meses, pero era como estar haciendo un paso 2 desde ese Dios al que yo visualicé de chiquita, el que muy en el fondo está dentro de mí. Y para mí ha sido un milagro. Ese taller fue un milagro porque la misma religión que me enseñó que Dios era malo, que Dios me castigaba, que yo tenía que ser derechita, porque si no, mira, Dios te va a dar, a la que yo le adjudicaba las cosas malas las cosas que yo no podía controlar, en las que yo era muy impotente. ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la política es así? ¿Por qué viene un dictador y destruye todo? Y eso todo yo se lo tenía que achacar a Dios, porque alguien tenía que hacerse responsable, porque yo no quería hacerme responsable de nada. Y que esa misma religión venga y me diga que hay un Dios diferente. Es esa misma religión que me diga, yo me equivoqué. Y te dije que Dios era así, pero Dios no es así. Dios es este. Que era muy parecido, estaba completamente en tono con lo que me estaba enseñando el programa. Yo comienzo a hacer esa reconciliación con mi religión, que para mí fue un proceso de reconciliación con mi poder superior. Y ha sido espectacular que eso pasara. Que ese resentimiento y que fue el mismo poder superior que me llevó a ese punto, porque yo siento que antes de que yo saliera a buscar a Dios, Dios ya me había salido a buscar a mí. Por eso me trae para acá, porque Dios me ha mandado como mucha, en mis ahogos, en mi naufragio, Dios siempre me ha mandado salvavidas. Y Dios me mandó por muchos años un salvavidas, pero que yo no supe interpretar. Al contrario, lo malinterpreté. Y empieza a mandarme otro salvavidas, que fue el programa, que ha sido para mí más fácil de entender, más fácil de practicar, más fácil de hacer, y que sobre todo que lo he hecho en compañía. La otra actividad espiritual que yo hacía, la hacía sola, y en mi misma enfermedad yo no tenía la capacidad de ver lo que era y lo que no era. Yo lo que hacía era agarrar todo y lo malinterpretaba y me espiritualizaba, y ya me sentía Dios, y ya sentía que aquel está mal, y fui vegetariana, y fui vegana, y tú estás mal porque tú comes carne. O sea, yo lo que hacía, todo lo que he hecho es para alimentar mi ego, para ser más egocéntrica, más juzgadora, más criticona. Y el programa es como es un ABC, y no digo que mi antigua espiritualidad no lo hiciera, me lo decía, pero yo no lo entendía. Entonces Dios me dice, bueno, esto no te sirvió, ahora te mando esto. A ver si aquí me logras entender. Y aquí le logré entender a mi poder superior lo que me quería decir. Le logré entender muchas cosas a través de la acción, a través de la experiencia, porque es que el amor hay que vivirlo. El amor no se puede explicar. No hay ningún libro que hable de amor. Que me digan, no, es que el amor primero vas a sentir esto y después vas a sentir esto y después no. El amor hay que vivirlo. Es una experiencia que no tiene explicación, que no se explica. Y yo tenía primero que vivir el amor, o sea, que ni a mí me perdonaran, yo sentir el perdón de parte de otro ser humano,
yo sentí que otro ser humano me aceptaba como yo era, que otro ser humano me entendía como yo era, para yo poder empezar a perdonar a otros, para yo poder empezar a ayudar a otros, para yo poder empezar a sentir algo bueno por mí y luego por otro. Porque a mí los otros, mis compañeros, son los que me han hecho entender lo valiosa que yo soy. Todas mis virtudes, mis capacidades. Yo no tenía cómo ver mis capacidades, ni ver lo bueno que yo tenía, que sí tenía cosas que tenía que entregárselas a mi poder superior, pero que también tenía muchas cosas buenas. Tenía muchas habilidades que no le sacaba provecho porque no me las creía, porque mi autoestima era muy bajita y porque mi enfermedad me dominaba. Conclusión, mi enfermedad es así, mi enfermedad siempre me quiere ver arrastrada. Así como yo le decía a Dios, es que tú me quieres ver arrastrada, no era la enfermedad la que me quería ver arrastrada, no era Dios, era la enfermedad, porque ella se empoderaba de mí. Y comienzo a vivir esta intimidad con mi poder superior. Comienza a través de una madrina, a través de compañeros, sí comenzó ahí, pero luego ya va a un proceso más íntimo, donde ya yo tengo que comenzar a estar con Dios a solas también, tener esos espacios eh, donde yo tenga que empezar a sentir y solamente agarrarme de Él, porque no, o sea, tengo que aprender a llorar sola, tengo que aprender a estar sola, tengo que aprender a sentir miedo sola, ir a ese momento donde yo sufrí mucho y comencé a dañar mi mente. Tengo que empezar a ir a esos momentos, pero con un poder superior. Ya no con nadie, ya no poniendo mi fuerza y mi fe en algo afuera, sino en algo interno. Que Dios me tiene que empezar a hablar, tengo que abrir mi mente a escucharlo, abrir mi mente a sentirlo, para que eso pueda seguir creciendo. Y ahí llego a mi paso 3, que para mí es la gran apuesta, porque ya tenía unas herramientas que practico, ¿verdad? Ya tengo mis herramientas que practico, que son mis juntas, que son mis pasos, que son mi plan de comida, que es reportar, que es hacer mis llamadas, que es todo esto, ¿no? Ya yo estoy en la derrota, ya veo mi enfermedad, ya la puedo observar y hacer esa diferencia, ¿no? Que yo hago esa diferencia, no, esto es enfermo, esto es enfermedad, esto es locura, ¿verdad? Ya yo puedo empezar a tener esa conciencia. Puedo escuchar a mi enfermedad y saber que es mi enfermedad la que me está hablando, que no es mi poder superior. Ya empiezo a tener un poder superior más bonito, más accesible, más amoroso, un Dios que me quiere perdonar, un Dios que celebra cada vez que yo lo busco, un Dios que está ahí conmigo, que fue Él el que me salió a buscar a mí, no yo quien lo salió a buscar a Él. Un Dios que me ha dicho de parte de muchas personas, yo te amo, eres hermosa, eres bella, eres buena, si hay porque eres mi hija. Y comienzo a ver también que también tengo cosas de Él, que también tengo cosas de Él, que servir sí me hace feliz, que ayudar a los demás sí me hace feliz, y que llevar su mensaje me hace feliz, y que mi enfermedad ya no me pesa, ni me da vergüenza, porque a Él no le da vergüenza y empiezo ya a sentir eso, pero voy a la gran apuesta, que es ya apostarlo todo por lo que Él me está dando, lo que me está poniendo en mis manos, que ya no voy a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, que ya voy a tener que esperar, que voy a tener que ser paciente, que muchas veces no va a ser fácil, que muchas veces las piernas se me hielan y empiezo a temblar y lo único que puedo hacer es orar. Orar porque sé que la enfermedad está dentro de mí. La enfermedad está haciendo su trabajo también, que es luchar por gobernar. Y ella lucha. Y yo no puedo luchar porque Dios me dice, ya no luches, ya no luches. Tienes que ser fuerte y aguantar. Y no ha sido fácil. Cuando llegan los momentos de miedo, es muy difícil tener que quedarse quieto, porque yo no estoy
hecha para, o sea, mi familia no a mí me acostumbraron fue para ser una guerrera, pues. Usted va y usted le da, y usted lucha, y usted pica, y usted muele, y usted hace y hace. Toda mi vida yo he estado corriendo de un lado al otro, sin tener tiempo para nadie, ni tiempo para mí, tiempo para nada, para nada. Así ha sido siempre mi vida. Yo recuerdo a mi mamá y a mi papá siempre luchando, siempre trabajando, y llegaban a un punto y no era suficiente, y llegaban vamos para lo siguiente, sin tiempo para estar juntos como familia, por el trabajo, y eso es lo que yo aprendí, y es lo que yo soy, y es lo que yo creo que es bueno, y ahora me dicen, no, ahora te vas a quedar tranquila, y ahora vas a orar, y más cuando, o sea, si tú tienes un problema, porque ahí está la locura. Si yo tengo un problema y he buscado millones de formas de resolverlo y no he podido, es locura seguir luchando. Es como cuando alguien no te quiere y tú luchas para que te quieran, tú lo buscas y lo llamas y le compras cosas porque yo quiero que me quieras. Quiéreme. Eso es locura. ¿Qué es lo más sensato? Soltar, apostarlo todo. Y yo suelto, pero no puedo. Pero tengo que hacerlo porque ese es mi paso 3. Mi paso 3 es la gran apuesta. Yo le apuesto a mi poder superior. Ya lo hice todo, Dios. Humanamente, ya no puedo más. Ya luché, ya creí que esta era la respuesta y no fue, creí que era esta, creí que era la otra. ¿Qué me queda? Quedarme quieta y orar y esperar que pasen las cosas. Si alguien tiene un problema, mi hermana tiene un problema, ¿qué me dice Dios? Quédate tranquila. Ella lo va a resolver conmigo. Ya tú no tienes que estar ahí. Ese para mí es mi paso 3. Cuando ya lo que yo venía haciendo, ya no lo puedo seguir haciendo porque sé que no me ayuda, no me hace bien a mí. Me enferma, alimenta mi enfermedad y alimenta la enfermedad de mi hermana. De creer que no puede, de creer que Dios no existe, de creer que yo soy el Dios de ella. Eso tiene que parar. Porque yo necesito prender la lucecita de la fe en mí y en los demás. Porque yo necesito ir un paso 4. Y yo por un paso 4 yo necesito ir con fe. Porque enfrentarme a la verdad sin fe no va a estar fácil. Puede ser perjudicial para mí. Puede ser contraproducente para mí. Porque va a llegar mi ego o a hacerme daño a mí misma o a hacerle daño a otros victimizándome. Y yo en mi paso 3, yo necesito salir del paso 3 con mi vela de la fe o con mi farolito de la fe, que es lo que va a hacer que yo no me caiga, que cuando el precipicio esté enfrente de mí, porque va a ser duro, lo que voy a ver, lo que voy a tener que ver, porque va a ser doloroso, yo necesito ir con un poder superior, yo necesito ir con fe y con pruebas de que he tenido fe, con pruebas de que me he quedado quieta, que no he movido un dedo y las cosas han salido mucho mejor, que no he hecho mi voluntad y me ha ido mucho mejor. Y bueno, a mí el programa me ha hecho sentirme muy feliz, muy tranquila, a pesar de que hayan días duros, a pesar de que es un proceso de aprender otra vez, como que soy una niña que estoy otra vez creando nuevas estructuras, nuevas formas de pensar, nuevas formas de relacionarme. Para mí todo esto ha sido un acto de amor, o sea, es amor por donde se vea, es aprender a escuchar a los demás, es aprender a decir no, voy a conversar con mi novio, a mí me costaba mucho eso, sentarme a conversar con él. Yo tenía una capacidad de tolerancia muy corta, yo no, o sea, dímelo rápido porque yo tengo muchas cosas que hacer, y yo no lo escuchaba, y él habla mucho, o sea, para él es importante comunicarse, y yo no tenía esa capacidad para escucharlo. Yo estaba a veces así con él y él sabía que no le estaba prestando atención y esa capacidad de tolerancia va aumentando, de aprender a escuchar a los demás.
Dios me va regalando también la tolerancia para aceptar, para lidiar con las adicciones de los demás, porque a veces me volvía muy alérgica a las personas. Cuando les veía muy enferma, quería salir corriendo. Y Dios me va regalando tener la justa proporción de cuando ya no puedo estar con una persona tan enferma, porque empiezo yo a consumir también la enfermedad, o cuando yo puedo aguantar, tolerar. ¿Hasta qué punto puedo tolerar? ¿Hasta qué punto tengo que agarrar mis cosas e irme? Que tengo que a veces buscar ayuda antes de enfrentarme a un problema, porque hay problemas que para mí son muy alérgicos. Hay cosas que a mí me activan los defectos de carácter, o sea, florecen como amapola. Todo lo que tiene que ver con mi familia, con mi hermana, con mi papá, con mi hermano, con mi sobrino, a mí los defectos se despiertan muy rápido, muy rápido. Ellos son mi droga más fuerte. Y ahora lo sé, ahora lo sé. Entonces voy como que comenzando a tener esos bombillitos rojos de alertas, alarma, pila, mosca, aquí estás en lo candela. Aquí necesitas agarrarte de Dios y de compañeros y de madrina y de todo, porque aquí es donde te vas a enfrentar a la droga. Y a mí todas las drogas me llevan a comer, a la comida, o sea, es impresionante. Es impresionante sentir una emoción y yo de verdad siento hambre. Siento hambre, siento un hueco, siento hambre. Y pasa la emoción y ya no tengo hambre. Y yo digo, santo Dios, o sea, es que suena loco, suena irreal, pero solo ustedes me entienden. Porque los de afuera no me pueden entender porque a mi alrededor no tengo comedores compulsivos. No tengo comedores compulsivos. Pero es loco, pero es la verdad. El miedo baja, la emoción baja y el hambre desaparece. Vuelve el miedo, vuelve la emoción y siento hambre. Hoy sé que es enfermedad, que es locura. Ya comí lo que tenía que comer, comí alimento seguro, con la seguridad que me da una madrina que me dijo, sí, cómelo, eso es seguro para ti, con la seguridad de que un médico ya vio lo que estoy comiendo y no hay problemas. Entonces, esto es, y si me ha funcionado días atrás, entonces lo de hoy es enfermedad. Si sientes hambre, es enfermedad. Y que Dios me va dando el carácter de pase lo que pase, sientas lo que sientas, así sientas hambre, así sientas, tú no vas a comer, porque tú sabes que por el lado de la comida ya tú estás bien, que lo que tú tienes es enfermedad, y me pongo del lado de la enfermedad o me pongo del lado de Dios. Eso ahí no hay, ahí sí lo tengo muy claro, o estoy del lado de Dios o estoy del lado de la enfermedad, o obedezco a uno, o obedezco al otro. Pero nunca tengo libre albedrío así como tal. O sea, libre albedrío es decidir, pero siempre obedezco a algo, porque tengo un daño mental. Yo hoy puedo ver claramente el daño mental. Yo hoy puedo ver cómo cuando quiero percibir a alguien chévere, lo percibo chévere. Cuando quiero percibir a alguien como enemigo, lo voy a percibir como un enemigo, porque ese es mi daño mental. Pero el programa me da herramientas para trabajarlo desde mi lado de la acera, para trabajarlo desde mi interior, desde lo que me produce, empezar a soltar que yo no voy a controlar nada, a nadie, ni ninguna situación, ni nada, que es locura, eso es locura. Querer que los demás hagan lo que yo creo que deben hacer, entablar conversaciones para discutir, para yo ganar, eso es locura y alimenta mi alergia. Y eso para mí es alérgico, y así como tengo que dejar de comer muchas cosas, también tengo que dejar de hacer cosas que alimentan mi enfermedad, que alimentan mi alergia, de separarme. Porque yo siempre lo que busco en mi egocentrismo es separarme de los demás, no buscar comprensión. Yo me separo, se acaba el amor, se acaba Dios ahí en ese punto. Porque yo quiero discutir, porque yo quiero ganar, porque yo quiero ser especial. Yo quiero eso. Mi enfermedad, mi ego quiere eso, porque mi ego no entiende que ahí no va a conseguir nada, no lo entiende. La única forma de que yo pueda
comenzar a ver de qué se trata eso es a través de la derrota, no seguir haciéndolo, así tenga el deseo imperioso de hacerlo. No lo hagas, detente ahí. El programa me invita a sentir empatía por otros. Y si yo me enfoco en mis argumentos, no voy a sentir empatía. El programa me invita a no juzgar, a que haga mi cuarto paso. Es tu inventario, ¿qué te molesta? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te pasa con esa persona? Porque no quiero asumir mi responsabilidad. Porque yo siempre, una de las cosas que yo hago mucho es dar un mensaje. Yo estoy en una relación y yo finjo una posición, finjo dar un mensaje y después me quejo porque los demás responden al mensaje que yo di. Y ahí viene el resentimiento, la separación, el odio, la tristeza, la victimización, la conmiseración. Ahí viene todo. Y el programa me hace que yo me haga responsable de lo que digo, de lo que hago. Me enseña a poner límites, me enseña a tener habilidades sociales amorosas con los demás. Por eso es que el programa para mí es amor en todos los sentidos. Es amor, 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 porque el programa no juzga, no condena, me enseña que cada quien tiene un proceso, que tengo que respetarlo, que ellos también tienen un poder superior, que yo no tengo por qué ser el poder superior de nadie. Me quitaron, por un tiempo me quitaron la chamba, por un tiempo me sentí muy mal, porque ¿y ahora qué voy a hacer? Si todo lo que he hecho toda la vida es hacerme cargo de alguien. Pero cuando algo se quita, algo nuevo viene. Y empecé a hacerme cargo de mí. Entre menos me hacía cargo de los demás, más empecé a hacerme cargo de mí. Y entre más me hago cargo de mí, puedo dejar que Dios me use para sus fines, para hacer su voluntad. Y por principio creí que yo no quería la voluntad de Dios, que a mí no me gusta la voluntad de Dios, porque a mí me gusta el problema, a mí me gusta la lucha, me gusta el conflicto, me gusta el peo, a mí me gusta eso, me gusta andar rápido, me gusta correr, a mí eso me gusta, me da adrenalina. Yo he vivido toda mi vida así, toda mi vida, esa ha sido mi vida. Y eso me inspiró, eso me hizo amanecer, eso me dio felicidad, eso me dio, a mí eso fue mi droga. Y la voy dejando poco a poco y se me va dando otra cosa. Dios me va dando otros premios, otros regalos que me gustan más que lo anterior. Dios me va enamorando y me gusta lo que Dios me pone en la mesa. Me gusta, me está gustando lo que Dios me pone en la mesa. Y eso hace que yo quiera seguir más por ahí. Yo voy a seguir buscando más fe y voy a seguir buscando más a mi poder superior y voy a seguir derrotándome más y voy a seguir esperando. Yo sé que a lo mejor ahorita es duro, muy duro, porque estoy empezando esto, pero cada vez me va a gustar más, yo tengo más esperanza, mi esperanza crece, mi esperanza se aviva, tengo más fuerzas para seguir haciendo mi paso 4, para seguir pidiendo perdón, si tengo que pedir perdón, vamos a darle, porque yo tengo mi lamparita de la fe, mi lamparita de la fe que cada vez se prende más, es más fuerte, más calurosa, y bueno, ya se fue la hora, ya sí. Bueno, muchas gracias, Nairet. La verdad, gracias por tu compartir. Qué bonito. Yo pienso que a todos nos encantó. Pero compañeros, vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Pueden levantar su manita, abrir su micrófono, o hacer poner su pregunta en el chat. ¿Quién quisiera hacer la primera pregunta de la compañera? Adelante. Levante, puede abrir su micrófono, ¿eh? Muy buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Bea, soy comedora compulsiva. Nairet, te agradezco infinitamente por tu compartir. Me tocaste el alma. Quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para sostenerte en esos primeros días de abstinencia que son tan difíciles? Muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias por estar aquí. Bueno, delatando la enfermedad, hablando mucho.
A mí me sirve mucho la llamada, hacer mucha tribuna, es lo que más me ha servido. No sé qué pasa, pero algo se cae cuando yo delato mi enfermedad. Es soltarla y ir a la emoción. Y al principio fue duro cuando yo hice la abstinencia, yo, ¿sabes? Que pasaba hambre. Cuando yo comencé a comer mis cantidades bien, que yo empecé a sentir satisfacción, no quedaba así, no quedaba que voy a dormir, pero que me empecé a sentir satisfecha, mi estado de humor cambió también. Y yo sentía que tenía más fuerza, porque como dice el programa, necesitamos una base física. En mi condición de comedora compulsiva, mi base física siempre va a ser la comida. Que yo no coma alimentos que me despierten la alergia y que yo coma suficiente. Porque si no, yo no voy a tener fuerza. Si yo estoy pasando hambre, es muy difícil tener fuerzas para enfrentarlo. Pero si yo estoy comiendo bien, estoy saciada y estoy comiendo alimentos que me ayudan, que me dan, que no me despiertan la alergia, que no me echan, o sea, porque tengo las emociones, ¿verdad? Porque si yo digo, bueno, tuve una emoción, ok, yo puedo decir, bueno, fue por la emoción que me dio hambre, pero si yo tengo hambre porque estoy comiendo un alimento, y aunque no es rojo, me despierta la alergia, ahí sufro mucho. Entonces tengo que soltar a jurito este alimento rojo y enfrentar responsablemente la emoción que tengo. Así fue que comencé a sentirme bien con la comida, porque esa es otra cosa que entendí, que yo no puedo, estoy hablando de mí, ¿verdad? De mi experiencia. Yo necesito disfrutar mi comida, que no sea un castigo. Porque volvemos a lo mismo, Dios es amor, Dios me quiere feliz, Dios me quiere saludable, Dios, y mi felicidad es comer sabroso. Y yo aprendí a jugar con eso, porque yo asociaba abstinencia a dieta. Las dietas son malucas, las dietas son matadoras de hambre. Y el mismo programa, mi mismo plan de comida, que es heredado, que no es mío, no fue un plan que yo hice, sino que me dijeron, come esto, yo aprendí a jugar con esos alimentos de manera que yo quedo feliz. O sea, yo quedo contenta. Pues yo tengo mi gordita interior. Yo tengo mi niña que sufre. Mi niña quiere comerse su arepita con queso. ¿Me entiendes? Ya no. Pero al principio yo lloraba, ¿verdad? Pues yo tengo a mi niña y yo tuve que, y yo como, mente abierta. Me dijeron, abraza a tu niña, coge a tu niña, agarra a tu yo lo hago. Venga, mi niña, yo te amo, yo te abrazo, pero ya no podemos comer más esa arepita. Ahora vamos a comer otras cosas ricas, que no sé qué. Si yo a mi niña le empiezo a dar cosas que a mí no me gustan, yo me voy a rebelar. Y empiezo a poner en riesgo mi abstinencia. Yo tengo que comer sabroso. Tengo que comer rico. Tengo que comer suficiente. Y tengo que comer libre de alimentos alérgicos. Porque la alergia me despierta y me va a llevar a mis alimentos de atracón. Sí te respondí, ¿ver? Me encantó tu respuesta, Naire. Te agradezco infinitamente. Te abrazo. Igual. Gracias. Gracias. Araceli tiene su manita levantada adelante. Hola, buen día. Muchas gracias, Nariet. Me encantó tu compartir. Me encantó cómo has expresado tu experiencia. Una pregunta. Me gustó cómo expresaste tú que tú andabas buscando a Dios y a la vez Dios te andaba buscando a ti. Me gustaría que nos comentaras cómo se comunica contigo ese Dios o cómo sentiste tú que tu poder superior te estaba mandando señales para que empezaras tú a trabajar ya más en serio contigo, con tu programa. Bueno, gracias, te escucho. Gracias, Ara. Mira, sabes que Dios se comunica mucho conmigo a través de las canciones. Hay muchas canciones que uno cree que son de romance, que es para los enamorados. No, yo siento que es Dios que me dice que me ama, que me extraña. Y yo le digo, yo también, yo te he buscado. Yo también te busco, estoy aquí. Hay una canción en mi país, un grupo que se llama Aditus. Y él habla mucho, hay una canción que se llama Perdiendo Altura. Y yo sentía eso. Yo sentía que yo tuve que perder altura para poder llegar a Dios. Porque, claro, yo con los éxitos, yo sentía que tenía un rumbo claro.
yo me voy a graduar. Yo tenía todas mis esperanzas puestas cuando yo me graduara. Y yo, yo voy a graduarme y todo va a ser diferente porque yo voy a tener un buen trabajo y voy a tener plata y voy a poder, claro, no así lo decía, voy a poder ser el Dios de mi papá, de mi hermana, y les voy a dar dinero y ya mi papá no va a tener que trabajar. Eso para mí era mi felicidad. Eso llegó y nada de eso pasó. No llegó el éxito, llegó la graduación, pero no llegó la alegría, no llegó el éxito, no llegó nada. Llegó fue más desesperación, más tristeza. O sea, yo pensaba que esta iba a ser la panacea de mi vida y resulta que no es nada, no significó nada, ni significaba millones, ni significaba éxito, ni significaba fama, nada. Y esa canción hablaba de perder altura. Tienes que perder, estaba perdiendo altura y estaba perdiendo el amor dentro de mí. No conseguía el amor dentro de mí. No lo conseguía. No lo conseguí en un título, no lo conseguí en mi familia, no lo conseguí en mí misma. Lo estaba buscando en los sitios equivocados. Yo tuve que aprender a conseguir el amor de donde viene el amor, que era de Dios. Y para yo lograr claridad, tuve que dejar de comer alimentos que me vuelven ciega a Dios. Es como que cuando yo como azúcar y harina, yo me pongo tapones en los oídos y me pongo lentes oscuros y no veo, no escucho nada. Yo solo pienso en comer. Esa es mi adicción principal, la comida. Y cuando yo dejé de comer, yo comencé a poder ver más lo que Dios me decía, a escuchar. También escucho la enfermedad con más claridad. Escucho a los dos. A los dos lo escucho. La enfermedad grita. La enfermedad a veces me aturde, es horrible. Pero yo aguanto, porque sé que al final del túnel hay luz. Ya lo sé, porque ya pasé una vez. Ya una vez ya yo pasé. Tuve que decir, no voy a comer. Ya después viene la segunda, después viene la tercera, después viene la cuarta, después viene la quinta. Se vuelve un deporte. Se vuelve un deporte. La enfermedad me habla, pero al final del túnel está Dios. Es más, Dios está ahí conmigo. Lo que pasa es que soy consciente que ahorita no te puedo escuchar. Ahorita no te voy a escuchar, no puedo, por más que lo intente. Y no voy a luchar. Dios nos enseña a ser mansos. Hay que ser manso. Yo luché mucho y nunca gané. Me toca dejar de luchar, de poner las armas. Y saber ahorita no puedo escuchar a Dios, pero está ahí. Y cuando esto pase, porque esto va a pasar, yo voy a volver a escuchar a Dios. A través de una canción, a través de una tribuna. A mí las tribunas me han regalado mucho. Las juntas. Le debo todo a las juntas. Le debo todo a escuchar a mis compañeros, a escuchar sus experiencias. Y entre más honestas son, más me han ayudado, porque yo he podido ver. Yo crecí en este grupo, en grupos de 12 pasos con alcohólicos, en grupos donde hay muchos alcohólicos, donde no tienen pelos en la lengua. Y yo decía, pero es que yo no soy alcohólica, yo no soy así. Hasta que me cayó el 20, yo sí soy así. Yo no soy neurótica, pero tengo rasgos de neuróticos. Yo no soy adicta a los hombres, pero tengo rasgos de adicción a los hombres. Y empiezo a entender mis patrones, a tener un mapita de mí. Comienzo a tener un mapa de mí, de quién es Nairé y de dónde está mi debilidad. Porque yo necesito tener clara mi debilidad, clara mi enfermedad. Porque es parte de mí. Y si yo la conozco y la tengo clara, como me dice mi madrina, anota lo que te ayudó a salir del momento difícil, anótalo, escríbelo para que lo documentes, para que tengas, para la próxima tú lees eso. Y mira, esto fue lo que me pasó y esto fue lo que hice y me funcionó. Si lo quieres hacer de una forma intelectual, lo puedes hacer, lo que te sirva. Pero si vuelve un deporte de que tú vas entendiendo la enfermedad, que va a estar contigo, que la enfermedad yo no la voy a quitar. O sea, aquí estamos claros en que la enfermedad va a estar conmigo hasta que me muera. Pero Dios también va a estar conmigo hasta que me muera. Y sé que después de la tormenta siempre llega la calma. Eso es un hecho. Que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. También es así.
Y Dios siempre va a estar. Dios está y al final siempre va a estar. Si te dice, tengo hambre, quiero comer, tú sabes que tienes que aguantar. Que tienes que aguantar, que ahí no puedes escuchar a Dios, pero lo vas a escuchar. Si tú aguantas ese momento difícil, como dicen esos 5 minutos, tú aguantas, va a llegar Dios y te vas volviendo una experta en el ejercicio. Es un ejercicio que cuesta, pero ya después va costando menos. Sí, respondí tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Fíjate que no había meditado en que la música sí, sí, a veces Dios nos puede hablar a través de cualquier medio. Muchas gracias, Mariela. Un placer escucharte. Bueno, pues seguimos con la reunión. Mate, adelante, Mate. Gracias, gracias Maruquita, Nairet, muchísimas gracias por estar aquí. Compañeros, yo soy Mate y soy anoréxica, bulímica y comedora compulsiva. Hay tantas cosas que fui escuchando de lo que ibas diciendo y lo que sí te quiero decir es gracias, porque me has recordado muchas cosas que a veces si no las escucho parece que las olvido, ¿no? Cuando tú hablabas de tus emociones, cómo las emociones te iban a llevar a comer, pero hablabas de las emociones como muy específicamente. Yo me identifico tanto con ese consumo de emociones. Eh, esas emociones me han llevado a veces a recaídas muy duras, pero es eso, es como no poder con esas emociones. Y cuando te escuché fue maravilloso, maravilloso. Te agradezco mucho eso. También cuando tú hablabas de cuando comenzaste a tener tu abstinencia, que entendiste que la abstinencia no era una dieta y que la abstinencia no necesariamente estaba relacionada con la báscula. Gracias, gracias por recordarme también eso. Y cuando tú hablabas de sentirte superior a través de lo que tú comías y no comías, o sea, de ser vegetariana y de ser vegana, también me identifico muchísimo con eso. Y te quería preguntar, ¿tu plan de alimentos el día de hoy es vegano, es vegetariano? ¿Puedes tú mantenerte con un plan así? Muchísimas gracias eh, de antemano. Gracias. Gracias a ti, Mati. Bueno, yo intenté de llevar el plan vegetariano. ¿Puedo decir algún alimento aquí? Sí. Adelante. Esto es la parte de la proteína, ¿verdad? Que es la soya. Pero ya mi cuerpo no la acepta de la misma forma. Tuve que pararla y empezar a comer mis proteínas normales, pero tengo la bendición de Dios. O sea, es que es donde está mi seguridad. Porque como les dije, es un plan heredado, pero al que yo solicité hacer, ¿me entiendes? Yo busqué, o sea, yo dije, yo necesito ayuda, ayúdame. Mi madrina vio el problema y me dijo, bueno, aquí te doy esta comida, si tú quieres hacer lo que a otras personas le ha funcionado, hazlo. Y sí, al principio comí mucha soya, pero no me funcionó. Y entiendo que Dios me va llevando por ahí. O sea, es que ahora siento, y más con ese plan de comida, que es Dios quien me lo está dando. Y eso ya hace bendito la carne, el pollo, el pescado, todo lo hace bendito. Yo vivir la experiencia yo nunca había hecho algo así, que lo estoy haciendo ahorita, o darle gracias a Dios por mis alimentos abstinentes. Decir que sean alimentos, tener esa pausa antes de comer, de decir que estos sean alimentos para mi recuperación y no para mi enfermedad, eso ya lo hace todo bendito. Todo lo hace bendito. Dios quiere hoy día que yo coma carne y que coma pollo. Aunque yo quise comer pura soya. Pero Dios quiere que yo coma carne y que coma pollo, y yo me como mi carne y mi pollo muy rico, muy delicioso, y pesado y abstinente. Y me gusta y lo disfruto. Y ahí estaba mi principal falla, se me olvidó decirlo, cuando empecé mi abstinencia. Yo comencé mi abstinencia en marzo, el 8 de marzo empecé yo. Y comía muy poca proteína, y eso me acabó con los músculos,
y no tenía, cuando yo comía pollo, yo sentía como me daba menos hambre. Y es lo que yo digo de muy importante la parte física, que es la comida. Eso me va a dar a mí mucha solidez a mi recuperación. Yo necesito una solidez física, y luego emocional y luego espiritual. La espiritual tal vez un poquito más lenta, emocional hay que estar como más en el programa y todo eso, y la física es súper importante. ¿Qué es la comida? Pues para nosotros la comida, la física es súper importante, y la proteína es súper importante, porque yo sí noto la diferencia cuando dejo de comer. Cuando dejé de comer, cuando comía muy poquita proteína, y mi madrina me lo decía, es que comes muy poquito, no estás comiendo proteína, pero es que no es lo mismo. Y además los frijoles a mí me despiertan la alergia. No es mi alimento de atracón. Yo no me voy a echar un atracón de lenteja con arroz, no lo voy a hacer. Pero la lenteja del mediodía me llevaba a comer pan en la tarde, en la noche, querer comer cosas que no me hacen bien. ¿Y me entiendes? Entonces tuve que dejar eso y comer pollo. Sí lo hago. A mí lo necesito. Mi condición es diferente. Yo tengo amigas que son vegetarianas, que son veganas, y les va súper bien, pero ellas no son comedoras compulsivas. Yo soy comedora compulsiva. Adelante, Esther. ¿Te Muchas respondo? gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Naire. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Me encantó que dijiste que el plan de comida hay que tenerlo muy presente. Para mí también es muy importante. Yo tengo el mismo plan de comida que empecé en julio 28 y me ha servido también la proteína. Yo antes no comía proteína, muy poquita, y ni verduras tampoco. Ni verduras ni frutas tampoco. Y ahora en mi nuevo plan de comida, en el plan de comida yo como 4 veces al día fruta. Y estoy llena. Y algo que me ha ayudado mucho es yo me levantaba de noche a comer y dejé de levantarme. Yo como mi comida, mi cena, me lavo los dientes y hasta el otro día. Y eso muestra que si el cuerpo está nutrido todo el tiempo, uno no necesita levantarse por la noche. Y también te agradezco mucho que he sido, y eso es lo que los últimos semanas estoy trabajando, y aunque ya he terminado los pasos, estoy trabajando 1, 2 y 3 constantemente, porque a uno se le olvida qué es lo que hay que hacer si uno no lo hace todos los días. Muchas gracias. Gracias. No tengo preguntas. Gracias por compartir. Muchas gracias. Hola, Nairet. Mira, hay una pregunta en el chat, la voy a leer, ¿no? ¿Qué dice? Me gustó mucho lo que comentaste de esa segunda etapa de intimidad con Dios a solas. ¿Nos cuentas más sobre cómo cambió tu relación con tu poder superior? Una pregunta. Claro, yo pienso que fue muy importante para mí cuando se me empieza a caer la vergüenza que yo sentía. Yo cuando siento vergüenza de que es el aislamiento, que ayer estaba escuchando un audio de Lauri y él lo decía, que a veces no nos identificamos con el alcohólico porque el comedor compulsivo, tal vez porque nuestra enfermedad se manifiesta mucho físicamente, nosotros nos deformamos físicamente y tendemos a escondernos, hay mucha vergüenza. Yo sentía mucha vergüenza. Esa vergüenza que yo sentía en el exterior también la sentía con el poder superior. En cambio, cuando yo empecé a vivir ese quiebre de ser honesta y que los demás me aceptaban así, me querían así, y me decían, no pasa nada, Dios igual te ama, yo no voy a dejar de ser tu amiga o dejar de apadrinarte o amadrinarte por lo que me estás contando. Cuando eso comienza a caerse, se comienza a caer mi culpa y se comienza a caer mi vergüenza. Y fíjate que siempre nos han dicho que los niños entran al cielo. ¿Y qué es el niño? La inocencia. Nosotros tenemos que volver a la inocencia. Y en esa inocencia vamos a poder conectarnos con Dios. Porque yo merezco, el cielo se merece, dicen. Dios, o sea, yo no soy hija de Dios porque yo lo diga. Yo soy hija de Dios porque Él lo dice. Y cuando yo comienzo a entenderlo, que yo soy hija de Dios, que yo merezco el amor de Dios, que yo merezco la ayuda, que yo merezco la abstinencia, yo merezco.
porque soy hija de Dios por ese simple hecho. Que no importa si yo soy buena, si soy mala, si hice cosas en mi pasado, eso no importa. Como que no importa que haya sido la Madre Teresa de Calcuta, tampoco importa. Lo que importa es mi inocencia, que yo sienta que yo puedo tener acceso al amor y al perdón de Dios. Y al perdón y el amor de los demás. Cuando yo comencé a sentir eso, mi relación con Dios comenzó a cambiar. Porque yo comencé a sentir derechos, de que yo sí puedo buscarlo, de que yo sí puedo merecerlo, de que Él sí me va a ayudar. No sé si respondí la pregunta. También hay otra aquí, creo. Cuando hablas de sabroso, ¿te permites poner salsitas, queso derretido, cosas así? ¿O hasta cuánto de sabroso puedes permitirte? Ok, está chévere. O sea, eso depende de tu honestidad. Porque si no te compulsa, y por ejemplo, yo tengo la seguridad de pesar mi comida, ¿verdad? Entonces yo sé cuánto tengo que comer de cada alimento. Y yo puedo jugar con esos alimentos, ¿verdad? Yo puedo, no sé cómo decirlo. Yo, por ejemplo, el queso medido lo como, lo he combinado con calabaza, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y hasta ahora me ha ido bien. Si yo veo que después que como ese alimento siento deseo de seguir comiéndolo, tengo que hacer cambios. Ya sea cambios de combinaciones, porque yo sí siento que mi debilidad son las combinaciones. De hecho, mis alimentos alcohólicos, o sea, yo no me doy un atracón de azúcar así, pues, pero si tú le colocas el dulce, lo mezclo con harina y lo mezclo con grasa, se convierte en la perdición, ¿verdad? De hecho, para mí fue muy fácil dejar el azúcar. Para mí lo que no fue fácil fue dejar las harinas. Y tienes que estar ahí como que ser honesta, estar acompañándote de tu madrina, siempre ser honesta. Es que estoy sintiendo ganas de comer más después de que como esto. Ahí yo creo que tienes que hacer una reflexión de si esa combinación de ese alimento te está haciendo mal. Si no te hace mal y lo tienes permitido comer, tu madrina te dice que es seguro para ti, pues yo lo sigo comiendo porque yo como así, yo como combinado y como me dice mi madrina, a mí no me funciona comer gourmet y yo digo, a mí sí me funciona porque yo soy feliz, ¿me entienden? Yo me hago una pasta de calabacín y le pongo su carnita en salsa y le pongo su quesito y me como eso y soy feliz y ya comí y como que comí sabroso y comí abstinente y no quiero comer más. Ya me lo comí porque yo dejo la ensalada para el final, que es la guarnición más fuerte de mi plato, y ya la ensalada a mí me deja lista. De hecho, yo sufrí mucho para comerme esa ensalada, porque era demasiado, y lloraba, y la enfermedad me decía, vas a engordar, vas a engordar y vas a engordar. Ya ahorita no, ya ahorita me la como más fácil, la ensalada. Me la como más fácil y me parece deliciosa. Y hay estas cosas que yo no comía y que la abstinencia me dio la oportunidad de probar nuevos alimentos, de conocer nuevos alimentos. Bueno, dice un usuario de Zoom, adelante, que tiene su manita levantada. Voy a abrir su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. No sé por qué dice usuario de Zoom. Me llamo Patricia y yo te quiero preguntar, te estoy escuchando y me ha gustado muchísimo tu exposición y te quiero preguntar si a ti no te costó trabajo aceptar que estás enferma, que eres adicta, que tienes una adicción. Porque a mí cuando me dijeron, eres adicta, yo dije, no, pues no, yo no soy adicta, pues como si yo no me drogo, si yo no me emborracho, si no, ¿no? Ahora entiendo que hay muchos tipos de adicciones, pero me ha costado trabajo aceptar esta situación. Gracias, Patricia. Al principio me costó. Con el tema de la comer compulsivamente,
sí me cayó el 20, ¿sabes? Cuando te dicen algo y tú dices, claro, es que tiene razón, tiene lógica, porque yo nunca había podido llevar a hacer una dieta, por ejemplo. Si yo he hecho tantas cosas difíciles en mi vida, porque esto no lo puedo hacer. Yo sí sentí como una lógica ahí, como que, claro, es que sí, no puedo, yo con esto no puedo. Ahora fue un proceso, no fue inmediato, fue que yo llegué, listo, derrotada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, fue un proceso. Yo llegué humillada, arrastrada, tirada en el piso, con problemas. Es que para mí cualquier cosa es un problema más grande que yo por mi falta de capacidad, ¿verdad? A mí cualquier problemita chiquito para mí es un iceberg de inmenso. Y eso sí que quedé muy arrastrada, dolorida. Y me resistí a reconocer mi falta, mis defectos de carácter. Me reconocí, me costó. A mí me ayudó mucho un cuarto paso, mira, con mi mamá. Porque yo le sacaba mucho el cuerpo hacia un cuarto paso con mi mamá, porque para mí mi mamá era sagrada, es sagrada. Y cuando yo tengo que enfrentar este cuarto paso, que tengo que ver la enfermedad de mi mamá, para mí fue muy duro. Para mí fue muy duro, y yo me acuerdo que salí de ese cuarto paso y lloré mucho y le dije a Dios que para qué lo había hecho, que cuál era el propósito de tener yo que ver a mi mamá así, y que otros me dijeran lo que yo no quería ver de mi mamá, que para qué, si él sabía lo importante que era mi mamá para mí. Si tú sabes que mi mamá lo es todo en mi vida, o sea, yo sin mi mamá no soy nada. ¿Para qué me haces que yo sea consciente de esto? ¿Ahora qué hago? ¿La odio? Y Dios me dijo, no. Ahora la quitas de mi lugar, me pones a mí en mi lugar, pones a tu mamá en tu lugar y ahora la vas a amar el doble, porque tu mamá es una enferma como tú. Y yo creo que eso me ayudó mucho a aceptar mi enfermedad, cuando yo pude aceptarla de mi mamá y amarla enferma, que siga siendo ese mismo amor grande, profundo, de esa niña Naire chiquita que veía a su mamá y veía el cielo y veía a Dios y veía todo, y poder amarla igual sin que sea Dios, aceptándola con sus defectos, aceptándola con todo, con su enfermedad. Yo creo que ese día fue muy importante para mí para aceptar mi enfermedad, en la medida en que yo la acepté a ella, me empecé a aceptar más a mí y empecé a hacer más las paces con lo que yo soy, con lo que yo he hecho, y aprender a vivir conmigo y que ya no me caiga yo tan mal, porque yo no me quería ni ver al espejo. Ya yo ahora me acepto más. Y eso porque acepto más mi enfermedad, porque yo soy mi enfermedad. Naire es enfermedad. ¿Me entiendes? Cuando echo mano a Dios, Dios me hace ser diferente. Que salgan, que broten esos dones de mí, esa gracia, porque también tengo la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios en mí se ha visto opacada por mi enfermedad. Pero ahora acepto mi enfermedad y mis defectos están ahí y se me salen. Y puedo decir una imprudencia. Y ayer hice una pataleta y grité a mi novio. No sé qué. Pero ya ahora puedo pedir perdón. Pero, coño, discúlpame. De verdad que hice mal en gritar. Por más que haya tenido razón, no tengo por qué gritar a nadie. Pero ahora puedo pedir disculpas. Antes duraba 3 días enojada. Allá él verá. Y venía la guerra de egos, ¿no? Ahora no, ahora puedo tener la humildad y pedir disculpas. Y eso porque acepto mi enfermedad. Ahí está. Gracias. Gracias, Patricia. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Soy Gabriela, comedora compulsiva. Nairet, he aprendido tanto durante este tiempo de tu compartir que honestamente es un llamado. A mí me encantaría volverte a escuchar en otros temas y por supuesto voy a ir por este audio porque necesito seguir digiriendo tantas cosas que me han hecho sentido, otras que me han confrontado muchísimo, otras que agradezco porque ya las entiendo, pero tu claridad es impresionante. Primero quiero decirte 2 cosas en las que me sorprendí muchísimo.
tu último comentario. Yo soy hija de Dios, no porque yo lo diga, sino porque Él lo dice. Qué belleza, me fascinó. La otra es recordar que tú a través de un taller de tu religión empiezas a entender al Dios que se construye a través de los pasos o se entiende, porque yo también lo veo. Él se me revela, no lo construyo yo, simplemente lo voy conociendo en su dimensión, pero para mí fue al revés. Los pasos me regresaron a mi religión. Es una belleza. Y eso me hace saber otra vez cómo Dios tiene caminos tan diversos y es un misterio cómo cada quien se recupera, cómo cada quien regresa al lugar y cómo cada quien regresa a la fuente. Y yo quisiera que hablaras un poquito más de algo que me fascinó, porque yo veo continuamente con gente que quiero muchísimo y que no logra conectar con la abstinencia, pues todo lo que no logro conectar yo entiendo que es falta de Dios, falta de entendimiento y de comprensión de su amor y de su poder, es falta de poder y el único que me lo da es Dios. Y tú hablaste de espiritualizar el ego, porque tú tenías a tu Dios y no llegaste como un lienzo en blanco como mucha gente llega, que pues ahí es un niño, va empezando de cero. Pero cuando ya no eres niña y ya construiste, malinterpretaste, bien interpretaste y todo, me encantaría saber ejemplos específicos donde tú te diste cuenta cómo espiritualizaste tu ego. Para que yo lo entienda para mi servicio. Para que yo lo entienda para cuando todavía estoy espiritualizando mi ego. Y muchos ejemplos y que hables de lo que Dios te guíe para esto. Exacto. Mira, yo espiritualicé mi ego poniéndome el nombre. La actividad que yo tenía espiritual, yo decía, yo soy milagrera, porque era mi actividad espiritual. Y andaba evangelizando a la gente. Yo evangelizaba mucho. Yo quería que la gente, o sea, yo cuando fui vegetariana, yo quería que toda mi familia fuera vegetariana y si compraban algo, y tú vas a comer eso, no sé qué. Y lo mismo hacía con la fe, con Dios. Yo quería usar, o sea, era como que la vida, yo intelectualizaba lo que a mí se me daba. Y eso lo usaba como un arma para manipular, para juzgar, para sentirme especial y aumentaba mi egocentrismo. Yo me separaba, pues, se supone que Dios está para unirnos, y a mí no me unía a nadie en nada, a mí me separaba, a mí yo agarraba mis bromas y me las leía y me las aprendía y no, tienes que perdonar esto, es ridículo, ahora lo puedo ver. Y recuerdo cómo a veces varias compañeras nos peleábamos y empezábamos a tirarnos puras indirectas, ¿no? Y se volvía pesado porque no estábamos usando las cosas para el interior. Yo lo estaba usando era para seguir alimentando mi enfermedad, que era controlar, que era manipular, que era salvar a los demás. Yo siempre tengo una necesidad imperiosa porque alguien dependa de mí, porque alguien haya... Yo he utilizado mucho a la gente como muñecos. Como muñecos que me entretienen para no ver mi vida, mis defectos, mi enfermedad, mis cosas. Y siempre, bueno, Dios los hace, ellos se juntan. Siempre he tenido una amiga que hace lo que yo digo. He tenido niños que he tenido que cuidar que hacen lo que yo digo. Siempre. Y eso, y yo veía que a través de la espiritualidad yo podía seducir más. Me volvía más seductora, me volvía más creíble, me volvía más... Lo cierto es que mi ego seguía creciendo y te lo digo porque el hambre seguía creciendo. Si en verdad la espiritualidad hubiese hecho su efecto en mí, yo hubiese dejado de sentir deseos por comer tanto, pero no.
yo más hacía espiritualmente y más hambre tenía. Porque yo estaba siendo Dios y esos zapatos son difíciles de llenar, muy difíciles, imposibles de llenar. Y yo en ese juego me perdía y me perdía y me perdía. Y yo llegué aquí sin perdida. Bueno, ¿alguien más? Sí, ya se contestó esa pregunta. ¿No? Me dejó más preguntas, gracias a Dios. Muchas más preguntas. Qué belleza. Mira, hay una cosa que dice la actividad espiritual que yo practico, que también es parte de mi vida, y que dice que cuando el maestro aparece, las preguntas se acaban, porque Dios es todo. Cuando Dios se posiciona, ya no necesitamos respuesta. Quien pregunta es el ego. El ser lo sabe todo. Y lo único que necesitamos saber es el amor, es unirnos, es comprensión, es solidaridad, es servicio, es ayuda, no preguntas. Las preguntas van a desaparecer y el tiempo va a colapsar. Y Dios ahí va a estar. Esa es una epifanía que yo tengo y que vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, pues yo quiero compartir, me encantó qué bonito hablas, Nairet. Ya te había visto aquí en las reuniones, pero nos sorprendió mucho tu compartir, estuvo hermoso. Y algo que coincido contigo es que mi despertar espiritual yo estaba atorada hasta que me acerqué a un lugar con el que yo estaba peleada, que era la iglesia. Y de lo más chistoso lo encontré. Pero yo pienso que para mí, en lo personal, fue como una destrucción de mi egocentrismo en ese lugar, donde menos ni lo imaginé. Bueno, eso me identifiqué, esa parte, qué bonito, yo no lo sé explicar tan bonito como tú, pero me llegó al alma. Y ayer algo que también me gustó, me encantó, ayer me dieron un regalo, pero miren, compañeros, era una bandita de tela. Me hizo sentir, me recordó esa infancia, me sentí una felicidad, una telita, y le dije a la persona que me lo dio el regalo, le dije, me hiciste tan feliz, me sentí como una niña chiquita, y era un gozo, no hallaba ni cómo expresarlo. Eso es un regalo del programa, o sea, y era algo simple, pero cuando fue el sentimiento de niña, y es cierto, es la espiritualidad en muchos actos. Bueno, compañeras, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga una manita levantada. Yo sí necesito, pues si alguien quiere hacer una pregunta, si no vamos a cerrar el espacio, a lo mejor se puede quedar platicando Nairete, o sea, ya apagamos la grabación. Pero sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, último, para cerrar el espacio. ¿No? Bueno, vamos a cerrar, Nairete, ¿qué te parece? Para apagar la grabación. ¿Sí? Vamos a hacer el cierre. Queremos invitar a todos a nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si deseas que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos, ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, los de miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuchas aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Bueno, pues vamos a cerrar con la oración de la serenidad a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Gracias. Gracias.